De nuevo, entonces, un abrazo, un agradecimiento aquí desde Colombia por permitirnos tener estos escenarios de participación de todos estos proyectos y, bueno, que están haciendo parte de la informática en el campo de la salud. Vamos a hablar entonces hoy en el espacio que me dieron de ANI o Artificial Narrow Intelligence en prescripciones cardiovasculares para la predicción de problemas relacionados con medicamentos en alta complejidad de atención. Mi formación básica es como médico, pero además tengo formación en el campo de la farmacología y la analítica de datos, lo que me permitió además ingresar a este maravilloso mundo. Como tal, el proyecto está dentro de las actividades que se desarrollan dentro del Centro de Investigación Clínica, en una institución de alta complejidad de atención ubicada en Manizales, en el departamento de Caldas. Voy a compartirles acá inicialmente y de forma breve cuál es la institución donde trabajamos y desarrollamos parte de estas iniciativas. Esta institución que se ha dedicado a la atención de pacientes de alta complejidad, sobre todo en el campo cardiovascular. De ahí, obviamente, la idea que hay de predecir fenómenos alrededor del mismo proceso de atención que tenemos de pacientes cardiovasculares. El centro entonces acá tiene que ver con lo que estamos haciendo como extensión del cuidado hacia nuestros pacientes. Múltiples intervenciones con medicamentos y dentro de ellos medicamentos cardiovasculares. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con este uso del recurso? Pues indefectiblemente aparecen problemas relacionados. Hay una elevada frecuencia del uso no racional de medicamentos. Esto es preocupante. Gran parte de las prescripciones están enfocándose de manera inadecuada, generando múltiples problemas. Un panorama aterrador es que en Estados Unidos, donde se ha tratado de cuantificar el fenómeno, el error médico junto con un inadecuado uso de los recursos farmacológicos puede considerarse como la tercera causa de mortalidad. Inclusive podría superar a la presentación de patologías respiratorias. Es bastante llamativo lo que está ocurriendo con una carga supremamente alta de costos para ese sistema de atención. Por otra parte, los medicamentos, al estarse manejando bajo estos parámetros, pues nos vamos a encontrar con todo esto. Los cardiovasculares no escapan a esto. ¿Cómo podemos entonces empezar? ¿Qué estrategias nos permiten evaluar los datos que están surgiendo dentro de la prescripción y cómo nos podríamos anticipar? El panorama para nuestro país, hemos tratado de cuantificarlo un poco. Nuestra institución que vigila la parte de medicamentos se llama INVIMA para el caso Colombia. Sería como el paralelo de la ANMAT para Argentina, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos un proceso de farmacovigilancia y solo durante este periodo 2018-2019 tuvimos más de 223.000 reportes de eventos adversos. Es más, consideramos que inclusive esto fue un subregistro del panorama que se pueda estar presentando, pero nos está hablando de la magnitud. La mayoría de estos problemas tenían que ver con intervenciones de tipo cardiovascular. Dentro de la atención clínica, que se producen grandes, inclementes cantidades de datos, pues es un escenario preciso para que entremos a hablar de cómo esto se podría integrar mejor. La aparición de los datos en la última década y sobre todo en la primera parte de estos últimos 10 años nos ha revelado que el 90% de la información para procesos analíticos surgió en estos años. Y muchos de esos datos tienen que ver con el cuidado de la salud. Por otro lado, cada vez van surgiendo más procesos de aprovechamiento y gestión de la información, técnicas analíticas que pueden acompañar diagnóstico, pueden acompañar inclusive el tratamiento. Y aparecen todas estas tendencias que no podría decir que son como tal nuevas. Para los que hemos tratado de estudiar un poco de qué se trata el concepto de ciencia de datos e inteligencia artificial, esto ya se viene hablando desde varias décadas atrás, ¿cierto? Y empieza a cristalizarse un poco dentro del campo de la salud porque la atención y la generación de datos es bastante compleja. Tenemos una cantidad de variables muy grandes dentro y surgen dentro de este proceso. La predicción es algo deseado. Quisiéramos tratar de anticiparlo, no solo explicar, sino anticiparlo, sobre todo frente a este recurso farmacológico.
Y obviamente tenemos ya más de 10 años explorando diferentes rutas, comportamientos para intentar buscar una aproximación diferente. ¿Qué ha ocurrido de manera clásica cuando aparecen datos dentro del ámbito de atención? Y esto no es ajeno a ninguno de los sistemas de atención. Por un lado, lo que tenemos es que cuando se ha intentado aproximarse a la información, clásicamente lo que ocurre es que ha sido muy dedicado a la parte administrativa, a la parte de contención de gastos, valoración de gastos, estrategias de ese tipo, y cada vez menos aparece la utilidad de los datos para el campo de la anticipación. Queremos transformar, queremos de manera diferente presentar este panorama y tras la aparición de datos queremos darle un nivel superior. Y no estamos diciendo que no pueda aprovecharse para el campo administrativo, se puede aprovechar no solo en ese escenario, sino que también la anticipación debería ser parte de lo que está ocurriendo. En el mundo se han intentado esfuerzos por tratar de aclarar este panorama. ¿Qué ocurre en este ambiente multivariable para tratar de aclararlo? No es nuevo lo que ha ocurrido, hay trabajos desde la década del 90 intentando y han logrado estos niveles de precisiones a través de algunas herramientas que se han favorecido. De todas estas, la que ha tenido un nivel de precisión más alto ha sido esta herramienta. Esta precisión consideramos que debería superarse si estamos hablando de implementarlo de manera adecuada dentro del sistema de salud. Lo valioso de esta estrategia predictiva de un grupo europeo era que quería empezar a meter variables de amplia utilidad dentro del campo clínico, pero la precisión, aunque podría ser adecuada desde la parte de las métricas que uno tenga presente, si lográramos más alta precisión podría ser un poco más adecuada. Aparece la inteligencia artificial, aparece este campo, y como disciplina que une varios elementos muy transdisciplinario, informática, ingeniería, analítica de datos, nos puede permitir adaptarnos, nos puede permitir generar nuevas estrategias de aprendizaje y obviamente la referencia es esta parte de la inteligencia humana. Esta inteligencia artificial, voy a mostrarles un mapa que me atreví a organizar a partir de lo que logramos indagar. Se ha explorado en campos como QA, búsquedas, todo el ámbito de juegos, pero además muy incluyente con la parte del aprendizaje de máquina, con el Machine Learning. En el campo de QA, en la resolución de problemas abstractos, ahí se ha incluido, en la de búsqueda de solución por grafos, y esto es otra ruta clásica de la utilización de inteligencia artificial. En la parte de juegos, cómo se puede generar y anticipar jugadas. IBM tuvo un desarrollo muy grande a partir de todo el ámbito de juegos y de inteligencia artificial. Pero acá debemos aprovechar, y le apunta mucho más al sector salud, lo que tiene que ver con estrategias de Machine Learning, como las rutas del aprendizaje o el conglomerado de rutas para aprendizaje supervisado o de aprendizaje no supervisado, pero sobre todo lo que nos puede implicar los fenómenos predictivos a través del aprendizaje supervisado. Tipos de inteligencia artificial que podrían incluirse además dentro del ámbito de analítica en el sector salud son tres grandes. Una estrecha, que es la estrategia de la que estamos hablando hoy, una general o una superinteligencia. De manera global podríamos decir que la inteligencia artificial estrecha es aquella que nos va a permitir definir una tarea y tiene una amplia aplicación, es de fácil implementación. La general implica niveles computacionales superiores, por ejemplo, tratar de hacer o llegar a una capacidad diagnóstica, y la superinteligencia sería intentar poder superar la capacidad humana. Yo creo que ya lo estamos logrando. Ahora bien, nuestra propuesta tiene que ver más con focalizar una tarea para obtener algo útil de manera rápida, de manera implementable. Porque tomar decisiones implica utilizar ciencia de datos, cómo podemos estructurar mejor la información, pero cómo esa inteligencia artificial nos puede permitir a un nivel de decisiones mucho más adecuado. Y cómo empezamos entonces a integrarla al campo médico. Y esta inteligencia aplicada al campo médico puede diseñarse para identificar tendencias, formular predicciones que
traten de tener unas métricas más adecuadas adaptadas al sistema de salud, que pueda elaborarse diagnósticos o previsiones, pero además tratar de entender ese lenguaje que a veces es complejo por cómo se manejan a veces las historias clínicas, pero podemos meternos a estas tendencias dentro del sector salud. Por eso el objetivo de la propuesta global era predecir la presentación de eventos adversos en pacientes que se exponen a fármacos, pero que esos fármacos fueron prescritos en alta complejidad de atención. Y cómo eso se integra a través de modelos analíticos fundamentados en estrategias de inteligencia artificial. ¿Qué empezamos entonces a organizar? ¿Qué nos soñamos y qué empezamos a establecer como parte de la iniciativa? Primero, propusimos un tipo de estudio, un estudio que era claramente de naturaleza analítica y retrospectiva porque queríamos valorar la información que ya teníamos recabada de un periodo determinado, pero pensábamos claramente en esa utilidad predictiva. Obviamente necesitábamos una población caracterizada y eran los adultos que se hospitalizaron en un periodo definido, para este caso entre 2018 y 2019, y obtener unos criterios de inclusión que fueran personas de más de 18 años para nuestra reglamentación local, que su proceso de hospitalización pudiera superar por lo menos 24 horas, es decir, 2 o más días, y que además estuviera expuesta a multiplicidad de medicamentos, dentro de ellos cardiovasculares. Y como exclusión, para darle más organización al proceso, aquellos pacientes que se hospitalizaron por problemas con medicamentos o gestantes no fueron utilizados dentro del proceso analítico. Con el apoyo del Departamento de Informática de la institución, empezamos entonces a caracterizar las variables que debían ingresar a partir de todos esos datos de atención de todo este periodo, y se decidió que para el modelo era más adecuado incluir una variable, que en este caso era la dependiente o la que necesitamos predecir, que era el evento adverso relacionado con las intervenciones, y unas variables que iban a caracterizar el resto, que funcionaban como las variables asociadas al modelo, como la edad, cuántos días está hospitalizado, qué patología tenía, qué medicamentos se formularon, a qué grupo pertenecían, cuántos medicamentos se formulaban, si había un antecedente de una alteración dentro del funcionamiento hepático, pero también nos pareció muy interesante mirar dónde era que se manejaban los pacientes, si era en hospitalización, en cuidado crítico, pero además quién estaba generando la prescripción, o el médico general o el médico especialista, porque nos iba a permitir un panorama más adecuado. Este grupo de informática de la institución y de sistemas nos permitió trabajar mejor con la información, hacerle un nivel adecuado de preprocesamiento, obtener un archivo más manejable para poder llevarlo a un mejor proceso, porque pensábamos que además debía ser bastante entendible por parte de la comunidad de profesionales de salud de la institución para que lo entendieran. No solo pensábamos en qué estábamos nosotros haciendo, sino cómo lo podíamos trasladar de manera objetiva también a los diferentes profesionales. Esto fue el panorama inicial, una gran cantidad de registros, más de 195.000 registros de atención, que obviamente había que caracterizarlos mejor, había que hacer ese preprocesamiento y nos pudo generar a través de los criterios de elegibilidad 1.058 pacientes, que fueron los que entraron dentro de esta propuesta de análisis a través de inteligencia artificial. Y el modelo, dentro de la caracterización y dentro del grupo de evaluación supervisado, modelos supervisados, era la regresión logística. Un modelo fácil de entender, fácil de aplicar, bastante estudiado, donde había múltiples estudios, además que hablaban de las bondades que podría tener cuando yo me enfrentaba a este tipo de situaciones problemáticas y sobre todo a este tipo de variables. Python fue el lenguaje en el que se decidió, e incluir dentro de Python además la utilidad que tienen muchas librerías que se han desarrollado dentro del campo de la inteligencia artificial como Scikit-learn. Integramos además las utilidades que tiene toda la librería de pandas, y el entorno para poder hacer el montaje se decidió en un entorno colaborativo como el que
corresponde a Colab, que está asociado a la suite de Google. Además, aquí nos permitía hacer una conexión directa entre los datos que se estaban generando dentro del sistema de atención de la institución, junto con un drive, tan sencillo como hacer ese traslado de información a un drive y luego llevarlo a este nivel de análisis. La estructura global, entonces, que se montó en Colab, esto es parte, cómo se montaron las librerías de manera inicial. Consideramos que debía ser un proceso sencillo para que, vuelvo e insisto, los profesionales entendieran hacia dónde íbamos y luego trasladar esa situación de que esto fuera bastante intuitivo, que se entendiera hacia dónde iba el propósito del desarrollo. Y voy a comentarles además qué resultados nos encontramos globales tras la iniciativa. Pues lo primero fue que dentro de la descripción global debíamos caracterizar qué era lo que estaba ocurriendo en la vida real con estos datos. Más de 60 grupos farmacológicos podrían ser fácilmente prescritos a los pacientes. Es una cantidad abismal de información relacionada con las posibilidades de cosas que se le pueden estar dando a la población, y característicamente en los primeros lugares nos estábamos encontrando medicamentos cardiovasculares. Esos eran los que tenían mayor agrupación dentro del grupo de intervenciones, sustancias como antidiuréticos, sustancias que modificaban la hemostasia y la coagulación, sustancias de impacto cardíaco como los beta bloqueadores, y además una gran cantidad de fármacos con función inhibidora metabólica, lo que ponía este panorama aún de una complejidad superior. El panorama descriptivo nos mostraba una gran cantidad de pacientes de riesgo cardiovascular, adultos mayores de más de 60 años. El promedio de la población que se analizó fue de 66 años, por ejemplo, y tuvimos pacientes que tuvieron edades entre los 19 años y vean casitos hasta de 105 años. Teníamos además la posibilidad de atender a esos pacientes en esta complejidad. Patologías, multipatologías para todos estos casos, con días de hospitalización tan prolongados de pacientes que podían tener hasta 125 días de hospitalización debido a su misma complejidad patológica. Y nos llamó mucho la atención que había una gran cantidad de intervenciones que podrían oscilar entre 3 y hasta 1.276 intervenciones diferentes durante todo ese lapso que los pacientes estaban. Esto nos iba a hacer encontrar esa ruta de presentación de los eventos adversos. Es difícil que alguien, cuando se expone a tanta cantidad de sustancias, no vaya a desarrollar algo. Y precisamente ese fue el panorama que nos encontramos de manera general. El área de hospitalización nos permitió valorar dónde estaba ocurriendo la mayor cantidad de prescripciones. Y fíjense que el número de medicamentos ocurría sobre todo en el ámbito de hospitalización general. En cuidado crítico era a veces un poco más restringida la utilización, un poco más precisa. Al parecer, o pensaría uno que podrían aparecer más problemas en ese ámbito, pero hay una tendencia que hacia el ámbito de hospitalización global por la sobreexposición a sustancias, sobre todo cardiovasculares, había un cierto patrón que empezaba a aparecer dentro de este conjunto de datos. ¿Qué hicimos entonces a través de este modelo de regresión logística? Pues para predecir esa variable, ingresamos estas exactamente, que correspondía al sexo del paciente, hombre o mujer, cuál era su edad, qué grupo farmacológico fue el que más frecuentemente recibió exposición, cuántas enfermedades tenía, cuántos días estuvo hospitalizado, si había antecedente o no de alteraciones hepáticas previas, dónde se había hospitalizado, quién lo formuló, un especialista o un médico general, cuántos medicamentos fueron formulados y por qué vía de administración se utilizó la sustancia terapéutica, para poder llegar a el evento adverso de reporte hospitalario asociado a estas múltiples intervenciones o características del proceso de atención. La validación y las métricas del modelo para nosotros fueron muy importantes, y dentro de este workflow que se produce para intentar meter modelos de inteligencia artificial, pues aparecen los procesos de entrenamiento y prueba para hacer un split de los datos y para que el modelo obviamente nos arroje unas métricas más adecuadas haciendo este tipo de manejos, y una precisión del 84, de 0.84.
Estamos superando a través de esto lo que ocurría con los modelos que previamente se habían tratado de utilizar, que estaban alrededor de 0.7. Pero la precisión, considerada como esa clasificación que se haría en esa tabla de contingencia, podría tener ciertos límites. Puede ser que no necesariamente sea la más adecuada, entonces decidimos que no era la única métrica que se podría obtener dentro del modelo. Y para eso entonces utilizamos las librerías que nos puede dar la adaptación de scikit-learn dentro de este lenguaje de Python. Y estas métricas para nosotros fueron más llamativas todavía porque veíamos esa precisión, es decir, la clasificación en esa tabla de contingencia, pero además nos encontramos con una sensibilidad adecuada que en general podría estar en promedio por encima del 70%. Y una de las métricas que se utilizan cada vez más frecuentes para evaluar qué tan preciso puede ser este tipo de modelos es el puntaje F1, donde se obtienen las medias armónicas, no solo de la precisión, sino de la sensibilidad, y también nos encontramos con un escenario bastante alentador, bastante elevado de este tipo de métricas tras la implementación del modelo básico en inteligencia artificial que instauramos. ¿Hacia dónde vamos entonces realmente con esto? ¿Cuál es la parte más práctica y aplicable? Que en la institución contamos con el registro electrónico, con una organización de datos para tratar de tener un mejor panorama. Estamos trabajando de manera fuerte en la cultura de reportar adecuadamente la información de las historias clínicas. Y cómo esto lo empezamos a adaptar y cómo estamos en ese esfuerzo de que nos pueda estar generando el mismo sistema alertas a partir de estas predicciones y que nos podría entonces apoyar en un sistema que se llama predicción para las prescripciones, que el mismo sistema nos diga, se están generando estas variables, se está generando este riesgo, por favor, colóquele cuidado a qué se está haciendo con ese paciente. Estamos dando ese paso, un paso obviamente que nos ha apoyado toda la implementación de la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y en estos últimos 5 o 6 minuticos, pues vamos a ver si surge alguna pregunta alrededor del tema. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias a vos, Juan Manuel. ¿Hay alguna pregunta? Muy buen trabajo, cómo mejoraron la precisión y la sensibilidad de los métodos que se venían usando. Muchas gracias, Mauricio. Estamos de nuevo en un escenario donde la gente está bastante tímida. Tan tímido, sí. Están muy tímidos. Bueno, aquí lo interesante y quiero anotar es que esto se puede llevar a cabo es porque una institución está en sintonía con lo que está ocurriendo. No es solo presentar una propuesta, es que una institución le crea esa propuesta, le apueste, de pasos firmes en su desarrollo. Para el caso nuestro, tenemos la ventaja de que ha apoyado de manera muy firme las iniciativas dentro del Centro de Investigación Clínica. Y obviamente, pues eso nos ha permitido integrar esfuerzos, nos ha permitido acceder a la información, que a veces muchos proyectos se pueden ver limitados es porque no se presenta un acceso a la información, es muy limitado. Las instituciones son muy esquivas que porque son datos sensibles, que son porque son datos de atención clínica, a que obviamente siguiendo todos los parámetros éticos, lo que tratamos de hacer es darle un perfil de utilidad superior al campo de la utilización de los datos, con un perfil obviamente de poder anticiparnos, de poder darles esa mayor utilidad en el campo de atención. Fundamental la historia clínica electrónica para esto. Sí, señor. Pregunta, si los datos que usaron para las prescripciones vienen estructurados. La base de datos que funciona, bueno, esto lo maneja el departamento de informática de la institución. Se trata de una base de datos estructurada, ¿cierto? Una base de datos que ha permitido que se exporten fácilmente esos formatos para luego ingresar a este tipo de modelos. Y lo vemos como un elemento de utilidad muy grande
porque cuando queramos llegar a los profesionales, y lo había dicho ahora al principio de la charla, queremos que para los profesionales sea fácil entender que yo puedo coger mis datos y puedo trasladarlos a este workflow de inteligencia artificial. Y simplemente lo que yo puedo cambiar es decir, ya el origen de los datos es esto, ya las variables que me pueden interesar son estas, y darle como una recirculación, ¿cierto? Aprovechar, pero que para el médico sea fácil de entender. Porque hemos visto a veces que surgen iniciativas donde no se pueden obtener datos de manera fácil o que estén un poco más estructurados. O además el médico no entiende qué hacer con eso. Muchos médicos ni siquiera saben cómo abrir una tabla de Excel. Entonces, esto debe ir de la mano de cómo le brindamos a la población de profesionales de la salud pasos fáciles, pasos que le permitan hacer lo que deba hacer dentro de la atención clínica. Es un esfuerzo adicional que va con todo esto. Seguro. ¿Y tuvieron alguna consideración especial en función del tipo de evento adverso? Para el modelo como tal, lo que hicimos fue obtener de la base de datos si se había reportado o no el evento. Entonces quedó dicotomizado frente a la prescripción, ¿cierto? Eso fue lo que utilizamos. Por eso la utilidad de la regresión logística. Porque nos encontramos en la historia, ¿tenía reporte de evento adverso o no tenía reporte de evento adverso? Perfecto. Por eso la aplicabilidad y el modelo de regresión logística. Sí, Mauricio. Bueno. Muy bien. No hay más preguntas, me parece. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Listo, Mauricio, con todo el gusto. Ojalá podamos también hacer de alguna manera relación en todos estos esfuerzos con lo que se está haciendo ahí a nivel de investigación y desarrollo en las diferentes instituciones. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Bueno, a usted por participar.